Seguimos compartiendo más información. Vamos a hablar ahora del impacto que ha tenido la derogación de la ley de alquileres desde que entró en vigencia la modificación del DNU. Para hablar justamente de este tema lo vamos a recibir vía comunicación Zoom a Eduardo Rosta, quien es el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Mendoza. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy bienvenido. Buenas tardes, Marianela, ¿cómo va? Muy bien, Eduardo. Bueno, estábamos hablando justamente de este tema que estaba mencionando, cómo ha sido el impacto desde la derogación de la ley de alquileres. Bueno, hasta el momento se viene observando una tendencia alcista en la oferta. Si bien es cierto que los valores no han bajado, pero la oferta sigue mejorando. Ha Sí. mejorado sustancialmente con respecto al inicio del DNU. Así que tenemos buenas expectativas para que el tema siga en este proceso creciente, digamos, de oferta. Con respecto a las exigencias para acceder a un alquiler, ¿cómo viene este tema? ¿Siguen siendo las mismas? ¿Ha habido algún tipo de modificaciones? No, en cuanto a las exigencias sigue todo igual. En este momento, a partir de la entrada en vigencia del DNU, lo que sí está siendo prácticamente obligatorio es Sí. tener mucho diálogo entre las partes para consensuar eh, los distintos formatos de contratos que se van haciendo, porque teniendo en cuenta que cada locador y cada locatario tienen realidades tan diferentes, sí o sí necesitamos generar un diálogo y una negociación para cada punto que se va a tratar en el contrato. Claro. Entonces, bueno, en algunos casos, según los ingresos y según la forma de ingresos que tenga el inquilino, por ahí de común acuerdo se pide un garante más o alguna cosa así, pero la idea siempre es buscar que se resuelvan las situaciones, ¿no? Bueno, recién nos estabas mencionando acerca de estas negociaciones, ¿no? Por parte de los propietarios, de los inquilinos. ¿Y cuál es el periodo que más se está utilizando en cuanto a los contratos de vigencia? Porque estuve leyendo algunos eran aproximadamente de 3 meses y otros de 6 meses. Estamos hablando de la actualización de precios, ¿no? Sí, los contratos se están haciendo a nivel nacional. La máxima tendencia son por periodos de 2 años, con actualizaciones cuatrimestrales y teniendo en cuenta como índice de actualización el ICL. Eso es lo que más está funcionando. Sí, sigue sucediendo que en algunos casos en viviendas más de alta gama o en departamentos amoblados que están volcándose al alquiler tradicional, se sigan pidiendo en dólares, Sí. pero no es la tendencia habitual, que todo el mundo pensaba que a partir de esta liberación del mercado, la dolarización iba a ser eh, el común denominador. Realmente no ha sido así, todo lo contrario. Bien. La actualización, los contratos se hacen en pesos y las actualizaciones a través de este índice es el común denominador. Bueno, si bien es muy positivo, Eduardo, este crecimiento de demanda que se ha tenido en tan poco tiempo, ¿no? Luego de esta modificación en cuanto a la ley de alquileres, en cuanto a la actualización de tarifas, hay algunos que lo están haciendo trimestralmente y los inquilinos, por su parte, se están quejando y hay alguna cierta incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, si en enero comenzaron a pagar 300.000 pesos, estamos hablando de un incremento, una actualización del 60%, o sea que si comenzaste en enero, en abril estás pagando 480.000 pesos, lo que al bolsillo de cualquier ciudadano resulta muy difícil, ¿no? Sí, eso es por eso es lo que te comentaba un poquito al principio, que estamos teniendo que tener instancias de negociación muy, muy arduas, porque realmente con estos valores iniciales de las locaciones y con estos índices de actualización, si se realizan en tan corto plazo, Sí, lo único que va a terminar siendo es una fábrica de morosidad. El claro, inquilino no lo va a poder afrontar. sí, sí. Entonces, bueno, lo que estamos tratando de, de asesorar a los propietarios es que en esta racionalidad en la aplicación del canon locativo y Sí, de la actualización y la periodicidad de la actualización. sí. Y en esos casos, por ejemplo, como lo que vos mencionás, que se vaya el monto de la locación a números que quedan por muy fuera de mercado,
Claro, Bueno, ¿qué estrategia o qué plan B se consensúa entre el propietario y el inquilino para que el inquilino pueda seguir pagando la locación como corresponde? claro, Eh, Eso es un poco lo positivo que tiene este formato de poder hacer contratos un poco más artesanales, porque independientemente de que se quieran cubrir las expectativas del ingreso durante el alquiler, también estamos frente a la realidad de que eso pueda suceder. Si al inquilino no le sube el ingreso en esa misma proporción, claramente cuando llega el mes número 6 le va a ser imposible seguir habitando. Entonces, bueno, exactamente. tenemos que ser como bastante conscientes en ese sentido y hacer contratos que contemplen estas situaciones. Si bien los contratos que ya se están viendo por estas fechas están con una actualización de 6 meses, que es lo que más se está viendo, me imagino que los que se hacen con una actualización de un año son los menos, ¿no? Sí, no, no se hace. Casi no se Eh, hacen. no, no, prácticamente no. No, no. No, en algunos casos, por ejemplo, se pactan en dólares y sí, se hacen revisiones anuales, se observa, pero no, no. En pesos, el común denominador son 4 meses. Claro. Y, Eh, y haciendo una Eso, en algunos comparación, casos se hace 3 meses, pero deberían arrancar con un valor más bajo. Si vas a actualizar en 3 meses, es porque a lo mejor el canon inicial es bajo, pero sí, arrancar con un valor alto y una actualización en 3 meses, con un índice que siga la inflación, eh, bueno, es una combinación letal para, para ambas partes, para el inquilino principalmente, pero para el propietario tampoco va a poder cobrar. Va a generar un conflicto en muy corto plazo porque es imposible que vaya a poder cumplir. claro. Bueno, y para también repasar, todos aquellos contratos que estaban de acuerdo a la ley anterior siguen estando vigentes. Esos contratos no se pueden anular, supongo, ¿no? Exactamente. Bien, perfecto. Exactamente. Esos contratos que no se pueden anular y que seguían bajo la órbita de la primera ley, de la primera ley de alquileres, eh, ahora la tasa de febrero está en el orden del 147,11%. Esa sigue siendo actualización anual, ¿no? Bien, bueno, qué difícil salir a alquilar hoy, Eduardo, más allá de que haya crecido un poco la demanda, porque todavía hay mucha inestabilidad en el mercado. La verdad es que sigue siendo un escenario crítico, complicado, pero tenemos expectativas de que de a poco se vayan generando consensos, se van generando acuerdos, la gente en muchos casos va tomando conciencia, hay que recorrer, consultar, eh, y una observación que le hemos hecho en otro momento, en este tema, en esta desesperación en la búsqueda de alquileres, tratar de fijarse de con quién se está tratando, con que sean inmobiliarias, que existan. Una inmobiliaria matriculada no va a pedir que paguen por ver, Bien, no va a pedir perfecto. una seña para visualizar el inmueble. Eso que lo tenga presente Cualquier la inquilino. sociedad, Sí. porque sí, están haciéndose estafas de ese tipo. Sí, lo habíamos Eh, hablado en alguna otra oportunidad, este tipo de bueno, estafas que estaban... continúa. Continúan, con- han crecido. Continúa, no, no ha crecido, pero continúa. Continúa, es una constante. Permanentemente estamos teniendo denuncias y consultas de gente que me dice, mira, me están llamando, me están pidiendo que les depositen una cuenta de Mercado Claro, Pago para recién poder ir a ver el inmueble. claro, una Bueno, locura. esto sí, es una estafa. Una Cuando locura y pase eso, aparte juegan de alguna manera, ¿no? Con la necesidad de aquellas personas que están buscando de manera de carácter urgente un alquiler. sí, y la gente lo que dice, en la confusión, ¿qué es lo que hacen? Se fijan si la vivienda existe. Y la vivienda realmente existe porque son fotos que levantan de internet de publicaciones reales, Claro. a muchas veces en un valor un poquito más bajo, y hacen esta jugarreta. Entonces, bueno, tener mucho cuidado con eso. Bueno, Eduardo, vamos a seguir atentos entonces para ver qué es lo que pasa para los próximos días. Antes de finalizar, yo quería preguntarte cómo ves, haciendo una comparación, la demanda que tenemos en este poquito tiempo del 2024 en comparación a lo que llevamos en 2023 con respecto a la demanda de alquileres. La demanda, bueno, sigue siendo enorme. Eh, y en esta época, por ejemplo, es cuando empezamos a tener
una gran afluencia de llamados de gente buscando departamentos para estudiantes que viven en la periferia. Estamos hablando de zona este, y del Valle de Uco y del sur, San Rafael, Sí. que vienen a la universidad y necesitan donde alojarse. También nos está pasando de provincias vecinas, como San Luis, por ejemplo, San Juan, que vienen a estudiar acá. O sea que a la demanda habitual de familias, de parejas, de personas solas, de jubilados y demás, se suman los estudiantes. Eh, por un lado, estamos observando que parte de esa demanda nueva, que es como cíclica, se está empezando a poder satisfacer porque muchos de esos inmuebles que estaban A la venta. enfocados para alquileres, a la venta y para alquileres temporarios, Sí, al haber bajado un poco el turismo receptivo, sobre todo de Chile, sí. eh, esos departamentos están volviendo a las locaciones más tradicionales, con contratos de un año y para estudiantes. Bueno, y habría que ver también qué pasa con aquellas propiedades que estaban a la venta, si los propietarios siguen con esa decisión determinante de seguir con su propiedad a la venta o tal vez las vuelvan a colocar para alquiler. Eso Bueno, también. parte del ingreso de inmuebles al mercado, de esta suba que ha habido en la oferta, obedece a justamente eso, que esas propiedades que estaban a la venta hoy se están alquilando, siguen estando incorporadas cláusulas de venta dentro del contrato, de modo tal de que si se genera la venta durante el Claro, curso de la locación, se pacta entre las partes, por ejemplo, que se lo indemniza al inquilino, suponete, con, por decirte un caso, un ejemplo, 3 meses de la locación que esté pagando en ese momento, de modo tal que pueda buscar otra cosa. qué O en bueno. algunos casos va a pasar de que la propiedad va a seguir en venta a lo mejor eternamente y esto no se da nunca. Claro, Que con claro. el tiempo y con rentabilidades más normales y con conformidad de las partes, la propiedad sigue en manos de los mismos propietarios siempre. Eduardo, muchísimas gracias por toda la información. Ha sido muy No, gracias completa. a ustedes.